¿Fue el libro de Génesis escrito por mandato de Dios o por personas que, inspirada en su fe, intentaban responder a preguntas de su época? ¿Es el libro de Génesis un libro de cosmología sobre el origen del universo o es un relato mítico de cómo los antiguos hebreos entendían el origen del mundo? ¿Pretendían los antiguos escritores construir una verdad histórica? ¿O estaban tratando de explicar cómo entendían en aquel momento el origen de todas las cosas que conocían? ¿Es el Génesis una obra inédita de Israel o tiene la influencia de los pueblos vecinos? Adentrarnos a la realidad del Génesis bíblico y responder a las preguntas antes planteadas implica que primero consideremos algunos aspectos importantes para que tengamos una mejor comprensión del tema. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que las interpretaciones que hacemos en diferentes momentos de la historia sobre un suceso particular, las hacemos a partir del conocimiento que poseemos en ese momento, lo cual produce la existencia de diversas explicaciones sobre un mismo fenómeno en diferentes momentos de la historia. Por otro lado, cabe destacar que cuando interpretamos un hecho antiguo, tendemos a modificar el suceso que estamos interpretando según la realidad de ese momento en el que la interpretamos. Así, cada nueva interpretación actualiza el suceso, haciendo que los usuarios de dicha interpretación terminen ignorando la realidad propia del suceso interpretado. Un ejemplo de esto es que tanto para el escritor de Génesis como para cualquier otro autor de mitología antigua, los dioses tenían características humanas, situación hacia la cual podemos encontrar críticas muy antiguas desde el inicio de la filosofía griega, como es el caso del filósofo presocrático Genófanes de Colofón, cuando él advertía que si los perros tuvieran dioses, sus dioses tendrían formas de perros, mostrando que los dioses del Olimpo eran comprendidos de manera antropomórfica, es decir, con características humanas, porque precisamente eran los humanos quienes habían construido esas ideas acerca de los dioses. Así que era normal que se pensara que los dioses se enojaban, tenían miedo y envidia, se vengaban, amaban, celaban, protegían, entre otros. Pero hoy se nos hace muy difícil entender una visión tan primitiva de Dios y mucho más aceptar que esa fuera la visión de los primeros que hablaron acerca del Dios en el que creemos, principalmente porque leemos el Génesis teniendo en nuestra mente la imagen de un Dios invisible y trascendental que está ubicado en una realidad más allá del mundo material, imagen que está influenciada por Platón en la teología de San Agustín. De igual modo, tenemos la influencia de Aristóteles en la teología de Santo Tomás de Aquino, de manera que terminamos encontrando en el Génesis a un Dios que se parece más al motor inmóvil de Aristóteles y a ese ente de las ideas de Platón que al ser con características humanas que entendieron los antiguos. Y esto no es una crítica o rechazo a nuestra visión actual sobre Dios, sino una muestra de cómo nuestra visión actual puede interferir con nuestra visión de cómo en el pasado los antiguos autores del Génesis pudieron haber tenido una forma de ver a Dios distinta a la nuestra. Ahora bien, en relación a cómo han evolucionado las explicaciones sobre el origen del mundo, es preciso decir que éstas han ido cambiando en función de los cambios que ha ido sufriendo el pensamiento humano desde la antigüedad. En este sentido, cabe destacar tres cambios importantes en el pensamiento humano que han modificado nuestra forma de conocer el mundo. Estos son el pensamiento mágico, el razonamiento lógico y el pensamiento científico. El pensamiento mágico era el pensamiento previo al surgimiento de la filosofía griega hacia el siglo VII antes de nuestra era, por lo menos en nuestro mundo occidental. En cambio, el surgimiento de la filosofía griega marca el inicio del razonamiento lógico, y el inicio del pensamiento científico moderno podemos ubicarlo tras el Renacimiento.
Pues bien, en el pensamiento mágico, los fenómenos naturales eran entendidos como entidades sobrenaturales, en una especie de panteísmo, en el que todos los fenómenos de la naturaleza eran dioses. Luego, los fenómenos naturales dejaron de ser entendidos como entes sobrenaturales para pasar a ser vistos como el resultado de las acciones de estos entes sobrenaturales en una especie de politeísmo, es decir, había diversos dioses encargados de diversos fenómenos, como por ejemplo el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios del trueno, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad, entre otros. Y en todo este entramado mágico religioso, el pueblo de Israel no escapó a dicha realidad, pues en los tiempos más antiguos encontramos a Yahweh, a Baal y a Asherah, entre otros dioses que cumplían distintas funciones. En ese momento donde se entendía que los dioses causaban los fenómenos de la naturaleza, surge una forma para explicar cómo se originaron todas las cosas según la lógica del momento. Esa forma de explicación es el mito, el cual era una manera de explicar el origen del mundo en un momento en el que no existía el razonamiento lógico ni el método científico. Todo esto no quiere decir que la explicación mítica del origen del mundo no tenga ninguna importancia, pues el mito es de gran valor para mostrarnos la forma en que los antiguos razonaron y entendieron el origen del mundo. Sin embargo, no deberíamos tomar la explicación mítica como la explicación final sobre el tema. Pese a esto, sabemos que para la mayoría de las personas creyentes, la explicación mitológica del origen del mundo es la explicación definitiva y verdadera, lo cual es contraintuitivo, porque al mismo tiempo la mayoría de creyentes reconocen que en otras áreas el avance del conocimiento puede dar una explicación más acertada, como es el caso de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, en donde la explicación actual es inversa a la explicación que tenían los antiguos, y aún así se reconoce la explicación actual como más verosímil. En este sentido, es coherente pensar que la explicación mitológica es de gran valor porque establece el punto de partida en la construcción del conocimiento sobre nuestros orígenes. Y de hecho, algunas de sus ideas concuerdan con los planteamientos de la ciencia actual. Pero todo esto debe verse como el inicio de la carrera, no como el final, como si todo el conocimiento posterior construido a partir del razonamiento lógico y de la ciencia no tuviera valor alguno, más que confirmar la explicación mitológica o quedar como algo falso construido por personas que no pueden superar la explicación primitiva. Hasta aquí hemos visto varias cosas. Primero, que el pensamiento humano ha ido cambiando, lo cual nos ha permitido construir métodos más sofisticados y consistentes para conocer la realidad. Segundo, que cada interpretación de un suceso antiguo lo actualiza, haciendo que el suceso en cuestión se conozca menos cada vez. Y tercero, que la explicación mitológica del origen del mundo, surgida durante el pensamiento mágico, sirve como punto de partida, pero no es la explicación final sobre el origen de todas las cosas. Llegados a este punto, podemos empezar a responder algunas de las preguntas que nos hemos planteado al inicio. Por ejemplo, no es que Dios dictara el Génesis a los escritores, sino que en un momento en el que se daba por hecho que la causa de todos los fenómenos naturales era de origen divino, el autor, inspirado en esa fe, trató de explicar cómo surgieron todas las cosas que conocía. Quiero aclarar que si hablo de dioses en plural, es porque en el momento en que surgió la parte más antigua del Génesis, aún no existía el monoteísmo. Y en esa parte más antigua del Génesis centraremos nuestro análisis, a saber, en los capítulos del 2 al 4, aunque veremos también de forma resumida el capítulo 1. Pues bien, en relación a la segunda pregunta que nos hemos planteado al inicio,
Cabe decir que los relatos del Génesis sobre el origen del mundo no constituyen un tratado de cosmología, sino que son una explicación mitológica de cómo se originó todo. De igual modo, podríamos decir que los antiguos no pretendían presentar su forma de ver el origen del mundo como una verdad históricamente demostrable, sino que solo intentaban construir una explicación que respondiera a los interrogantes que ellos tenían en ese momento en relación al mundo que conocían. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿cuáles eran esas interrogantes que intentaban responder? Además, ¿su relato era inédito o tenía influencias externas? Antes de continuar, debemos recordar que, como hemos visto anteriormente, no es tarea fácil entender estos textos antiguos, porque estamos condicionados por las interpretaciones que se han hecho anteriormente acerca de los mismos. Y es que muchas veces esas interpretaciones que se han hecho en el pasado sobre un suceso antiguo nos han sido inculcadas con un nivel de autoridad tan grande que pueden llevarnos a sentirnos culpables si osamos discrepar de las mismas, lo cual dificulta que podamos ver con claridad la realidad del suceso en sí.